Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la espera y muchas gracias a nuestras invitadas por venir, a Carolina, a Noelia, a Laura, que nos acompañarán ahora en este panel sobre la edición en Colombia, sobre la Agencia de las Mujeres en la Edición en Colombia, y con Salma Novoa, que es una estudiante del pregrado de literatura en EAFIT, la Universidad de EAFIT, del pregrado de literatura, que tiene una línea de énfasis en edición. Comparte sus espacios de trabajo académico también con la ciudad a través de la fiesta. Entonces, este espacio es un momento para compartir ideas, para discutir asuntos que nos están interesando a las personas que estamos vinculados de alguna forma con el ecosistema del libro y con la práctica de la edición. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y los dejo con Salma. Hola. Bueno, primero agradecerles otra vez por estar acá. Bueno, así como presentación rápida, Carolina viene de Rey Naranjo, Noelia y Laura vienen de Ilona Libros, y pues me gustaría que comenzáramos hablando sobre su formación académica y profesional, cómo ha sido ese proceso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carolina Rey y sí, mi formación es en cine y fotografía. Esa fue como mi inclinación hacia donde yo me dirigí. Y digamos que dentro del catálogo, por supuesto, hay algunas insinuaciones de ese lenguaje cinematográfico y fotográfico en el que yo me formé. Bueno, mi formación académica es como literata de la Universidad de los Andes. Tengo un diplomado en corrección de estilo y la trayectoria de la editorial, que ha sido mi más grande escuela y mentora en todo este proceso sobre la edición. Hola. Yo soy también literata de la Universidad de los Andes. De hecho, ahí fue donde conocí a Noelia y tengo una especialización en creación narrativa. Esa es mi formación académica. Ok, y ahorita me gustaría que nos contaran cómo nacen sus proyectos editoriales, de dónde sale la idea, cuáles eran como esas preguntas o necesidades que buscaban responder. Bueno, entonces voy a comenzar con la breve historia de cómo nace Ilona Libros. Ya pues Laura, mi socia y mejor amiga, me complementará. Literatura, yo no sé si aquí hay personas que estudian literatura o humanidades, pero yo siento que es una carrera que promete unas cosas y las expectativas que uno tiene a veces son muy distintas a las que uno cree que va a llegar a proyectar en la vida laboral. Cuando entramos a la universidad, hablo también un poco como, sé que también por Laura, yo creí que yo iba a ser escritora, que me iba a dedicar toda la vida a la creación, digamos, individual, no tanto colectiva, y fue un choque constante porque me di cuenta en la carrera que nos preparaban para otras cosas y que realmente dentro de todo el nicho de lo que es la literatura se estudia solamente una parte muy pequeña y excluye otras que pues igual pues es un pensum también corto por el tiempo al que uno está pues dedicado a este tema de cursar el pregrado. Había una ausencia muy grande y muy notoria en cuanto a la literatura infantil, al libro ilustrado, y ese fue el primer choque porque una de mis motivaciones para entrar a estudiar literatura fue esas ansias por querer aprender sobre lo ilustrado, y creo que fue algo muy positivo porque esa ausencia y ese choque de esa carencia de no había, creo que había una materia nada más y aparte era súper teórica, no era nada práctica, fue lo que me motivó para tener esos primeros pinitos y decir, quiero saber más sobre qué está pasando en Colombia con la edición, cómo se mueve la edición y qué es lo que pasa con los libros ilustrados. ¿Son fáciles de hacer o son igual de difíciles que los otros libros que encontramos en las librerías? Ahí nace como ese deseo por querer saber. Y bueno, ya hacia el final de la carrera, cuando uno tiene esas preguntas de qué voy a hacer, cuál es el campo, o sea, qué es lo que está pasando afuera con
con literatura, con filosofía, a qué voy a dedicar el resto de mi vida, porque ya sabía y tenía muy claro que no era escribir, como lo pensé en un inicio. Conocí a Laura, aunque la había visto toda la carrera, nunca habíamos hablado. Y pues es ahí que en un café que nos tomamos un día porque nos presentó alguien por casualidad, hablamos de, bueno, ¿y usted qué va a hacer el otro semestre cuando ya no tengamos que venir acá? O sea, ¿cuál es su plan de vida? O sea, ¿cuáles son esas ideas que tiene para materializar o para poner en práctica todo lo que hemos aprendido en 4 años, que ha sido leer un montón y hacer un montón de ensayos? ¿Dónde va a quedar todo ese aprendizaje? Y pues hablando, no sé si quieres complementar, dijimos, hagamos una editorial, pero obviamente ahí entran muchos temores y muchas dudas de cómo es eso, cómo funciona, de dónde vamos a sacar un presupuesto inicial para empezar, quién va a querer publicar con nosotras, o sea, dónde se imprime y empieza todo eso. Sobre todo porque cuando uno estudia como estas carreras humanas, digamos, no hay como estas acercamientos desde lo empresarial, ¿no? Que igual es muy necesario a lo largo del camino editorial y después de cualquier emprendimiento y empresa. Todo lo que dices es cierto y yo creo que lo voy a completar, porque lo voy a finalizar con esto. Yo siempre me gustó leer desde muy chiquita y lo que me hacía sentir los libros desde que yo aprendí a leer desde muy pequeña era algo que para mí, que yo creía que solamente lo podían hacer hadas mágicas. Porque cuando yo me acercaba a un libro infantil, sentía un montón de cosas que yo decía, esto no lo puede hacer un humano, esto lo tiene que hacer otro ser especial. Claro, pues por toda la literatura que a uno le meten desde niño, Disney y todo esto, lo asociaba mucho con hadas mágicas. Y ya cuando crecí me di cuenta que no era así. Entonces creo que también nosotras cumplimos como esa labor y creo que no solamente nosotros, sino como el sector de literatura infantil, editorial, cumple como ese propósito de ser hadas mágicas, ¿no? De cómo empezar a contar historias. Y bueno, creo que de ahí nace Ilona en el libro. Ya llevamos 5 años, próximamente a cumplir 5 años. Creo que es su inicio. Bueno, muchas gracias. Les cuento que la mayoría de los que estamos acá estudiamos literatura y compartimos algunos de esos temores. Bueno, Rey Naranjo también es una iniciativa de 2 personas, de John Naranjo y mía. Los dos, él con una formación en diseño gráfico y los dos, digamos, amantes de los libros y habiendo trabajado en el quehacer de los libros, ¿no? Él desde el diseño gráfico, desde las artes gráficas y yo desde la fotografía. Nos fuimos acercando a los libros y después de haber participado de varios proyectos, digamos, editoriales que tienen que ver con libros, con revistas, con proyectos especiales de un periódico, decidimos poner la editorial. Por supuesto fue un momento difícil porque siempre habíamos hecho libros para otros con presupuestos que no eran nuestros, sino presupuestos de empresas, de entidades, y tomar la decisión ya de salir con un libro bajo el sello de Rey Naranjo fue muy difícil, fueron momentos duros económicamente, tuvimos que realmente echar mano de nuestros ahorros para imprimir. Pero nuestro primer libro, que fue La fascinante historia de las palabras de Ricardo Soca, a las 2 semanas estaba entre los 10 más vendidos de la Librería Nacional, que es como el top digamos, de ventas y para saber cuáles libros están en tendencia. Y pues digamos que ese libro y ese momento fue muy importante porque nos dio como un aval para saber que las decisiones que podíamos tomar o que íbamos a tomar más adelante, no todas, por supuesto, no todos los libros funcionan igual, mejor dicho, que había algo de olfato y que podría funcionar. Entonces, ese fue el inicio nuestro. Listo. Y ahora, para entender un poquito cómo funcionan sus editoriales, me gustaría que de pronto enumeráramos unos 3 criterios principales que se consideren a la hora de decidir qué publicar y qué no publicar. Bueno, para Rey Naranjo hay varias cosas. Una es proponer, para nosotros es importante proponer desde lo que nosotros somos, con esta formación con que contamos, con las herramientas que tenemos desde Colombia, desde Bogotá hacia afuera, conociendo los mercados y digamos para nosotros siempre ha sido muy importante la internacionalización y digamos que
ese panorama o esa radiografía nos permite saber qué podemos ofrecer desde aquí, con los autores, ilustradores, temas que desde Colombia podemos ofrecer hacia afuera. Segundo, por supuesto, pues, digamos, es el tema de un libro que tenga una buena factura, un texto de buena factura, que sepamos que puede tener una posibilidad de ser ampliado, no solamente, digamos, en la edición, en el proceso de edición, sino en el proceso del quehacer el libro como pieza. Y también nos interesan los temas, digamos, temas que son, no decirlo transgresores, porque finalmente transgredir es complejo y podría ser… tal vez no es la mejor palabra, pero sí proponer, es decir, creo que e incluir también a ciertas voces. Y como decía yo ayer en una charla, no nos interesa tener voces distintas de diferentes tipos de literatura, de ficción, no ficción, libro infantil. Nosotros tenemos una colección de libros también de raros y curiosos. Es decir, nos gustan muchos temas, no nos cerramos a un solo espectro. Y si es un libro, una temática, un tratamiento, un autor, una ilustración que nos gusta, pues simplemente lo tomamos. Yo voy a decir el principal y tú dices los otros dos. Para nosotros lo más importante es el sentir. Yo creo que si hay un libro que nos hace sentir, va a permitirnos como lectores, y por eso el eslogan de nuestra editorial es: hacemos libros para niños de los 0 a los 99 años, porque creo que y creemos con Noelia que la literatura infantil es una manera, es un camino de una búsqueda interior, ¿no? De una búsqueda de identidad. Y no es algo que solamente hacemos cuando somos niños, también lo hacemos cuando somos adultos y estamos en diferentes etapas de nuestra vida. Entonces yo creo que uno de nuestros requisitos cuando recibimos los manuscritos es que nos hagan sentir, que nos permita, que lo que estamos leyendo, que lo que estamos viendo, nos permita transitar en. Entonces creo que uno de los requisitos que tenemos así como esencial en nuestra editorial, y pues tú ya dirás los otros, Noé, que no es como la directora editorial, entonces es mucho más rigurosa en esos aspectos. Sí, yo sabía que ibas a decir eso. Entonces estaba pensando el otro, que también es un criterio muy personal, porque pues antes de ser editores somos lectores, y yo tuve una infancia solitaria, en donde, pues, gracias al universo crecí con libros, no crecí como muy acompañada, pero pues esta fue igual una gran compañía no humana, por decirlo de alguna forma. Y desde pequeña a mí algo me llamaba mucho la atención, me parecía muy curioso que los libros que yo tenían escenarios que yo no reconocía, como la nieve, los castillos o animales que nunca había visto. Entonces yo decía como, ¿será que esto es inventado o realmente más allá, no sé, de cierta montaña voy a empezar a ver este tipo de escenarios, de personajes y de animales? Cuando fui creciendo me di cuenta que efectivamente esas cosas sí existían, pero no en mi país y en mi ciudad. Y es cuando dije, qué curioso y qué interesante ha de ser, pues también por la época. Yo me imagino que acá hay personas pues más jóvenes. Yo soy modelo 95 y pues en esa época creo que lo más cercano a Colombia que tenía era Chigüiro. Y pues Chigüiro no es que nos muestre muchos escenarios, sí hay toda una composición, sobre todo por un animal que hace parte de nuestra flora y fauna, pero era lo más cercano. Entonces, cuando empieza el deseo de la editorial, digo, qué valioso, qué interesante o qué curioso, si me remonto nuevamente a los 4 o 5 años, ha de ser abrir un libro y reconocer lo que estoy viendo como propio, como con identidad, que diga, ok, soy colombiana, esto hace parte de mi país, esto lo puedo de pronto no ver como algo muy tangible, porque pues hay cosas que son un poco más lejanas que la ciudad y pasan muchas cosas fuera de la ciudad, en la periferia,
Y ahí nace también ese criterio para elegir y darle un sentido a la publicación, y es que estamos publicando, o sea, si vamos a publicar, listo, hay que sentir con la literatura, porque como inicié dando mi respuesta, antes de ser editores somos lectores, y que lo que yo estoy leyendo me diga algo más, y no solo para el momento, sino para después, que sea algo que yo pueda recordar y reconocer como, hey, yo leí un libro que se llama Un hogar diferente, que es una de nuestras publicaciones y que curiosamente se publicó cuando fue todo el paro de 23N, 24N, y fue coincidencial, realmente no fue algo pensado, pero este libro habla sobre una niña que es desplazada y pues es víctima del conflicto, de los intereses, y que es algo que yo creo que si un niño lo lee no va a ser tan lejano porque ha visto noticias, ha oído hablar a sus papás, ha visto un periódico, y de pronto esto va a servir y va a ser una herramienta que no va a ser lejana, que no va a ser como, por allá yo vi un libro de una princesa, que igual es válido también, que vivía en un castillo súper grande, hermoso, lleno de nieve alrededor, que esto es muy chévere, y claro, obviamente yo crecí con esa literatura y parte de esa literatura fue la que me motivó a mí a estudiar literatura, pero démosle también paso a otro tipo de publicaciones que nos van a hablar de un país tan rico, tan biodiverso como lo es Colombia, cultural, económico, político, social, y pues de todas las índoles, creo yo. Ese es otro motivo por el que decidimos publicar algo. Listo. Y ahorita, no sé, me gustaría saber si de pronto ese catálogo que imaginaron en principio es el catálogo que están haciendo o, digamos, han evolucionado, cambiado, adaptándose, no sé, a la circunstancia cultural, económica, etcétera. No, pues yo creo que los catálogos se van construyendo con el tiempo. En nuestro caso, digamos, hay unos intereses y hay unas expectativas, pero el catálogo se va construyendo a medida que se van viendo las posibilidades y se va viendo también la relación con los autores, se van recibiendo esos libros que tú sientes que caben perfectamente dentro del catálogo. Nosotros empezamos con 3 libros que son unos diccionarios de etimología, 3 libros distintos, luego sacamos un libro de crónica, luego hicimos una colección de novela, empezamos como a explorar los diferentes géneros que nos interesaban y empezamos a armar el catálogo. Armar un catálogo es muy complicado porque finalmente es decir, hay que enfocarse. Nosotros tenemos un catálogo muy abierto porque tenemos muchos intereses. Nos interesa la literatura de ficción, no ficción, nos interesa el libro infantil y juvenil, nos interesa el cómic, nos interesan los libros de divulgación, nos interesa la música, el cine. Digamos que desde la formación, por la formación nuestra, que no viene de la literatura per se, sino como de otros medios, digamos, todo eso está incluido dentro de nuestro catálogo. Y claramente hay momentos, hace un par de años abrimos una colección donde es narrativa contemporánea de mujeres, de ficción, y pero nuestra colección de cómic tiene, no sé, aproximadamente 10 años. Yo creo que uno tiene unos intereses y sobre esos intereses y sobre esas inquietudes va construyendo el catálogo. Imaginarse un catálogo tal cual empiezas a tener tu editorial, en nuestro caso lo que imaginamos ha sido, pero se ha expandido muchísimo más. Bueno. Yo creo que en nuestra historia, que es mucho más corta que la de Rey Naranjo, nosotros pues somos jóvenes todavía en el sector editorial, hemos aprendido muchas cosas en el camino, sobre todo es darse cuenta que sí, efectivamente uno inicia con muchos sueños, como con muchos ideales, que dice nos vamos a caracterizar por ser esto. Pero mientras uno va caminando en este mundo, en esta historia del sector editorial, se va dando cuenta que uno tiene que ir de la mano con lo que está sucediendo, con el contexto en general en el que uno está viviendo. Hay muchas cosas por las que creemos que un proyecto y un deseo puede o transformarse o ralentizarse un poco.
Y pues son esos momentos y yo creo que igual eso también hace parte del proceso y es lo bonito, que realmente no es tan planeado como uno cree que va a ser, sino que la vida le va poniendo a uno como esos obstáculos o esas ayudas para la creación de ese catálogo. Uno muchas veces quisiera sacar como muchos libros en un año o pues obviamente muchos es subjetivo, dependiendo de la editorial y dependiendo del proyecto, pero hay circunstancias que lo hacen a uno dedicarse más, por ejemplo, a una historia que a otra, a unas ilustraciones que a otras, pero creo que eso también es el encanto. Entonces, para responder a la pregunta, sí, nos hemos acercado un poco a ese catálogo soñado, pero también hemos tenido encuentros con las diferentes situaciones que se puede vivir en un país, no sé, con el COVID, con el paro nacional, todo eso ha hecho que se haya modificado un poco la historia de Ilona Libros, en este caso, y estamos felices con el catálogo porque sí se ha cumplido como en esencia, de pronto a veces no en cantidad, pero pues eso es subjetivo, porque si sale un libro que realmente es muy bueno, no importa si no publicaste los 10 libros o los 5 libros que tenías presupuestados para el año, pero si sacaste uno muy bueno que valora y hace respetar esa esencia de la editorial, creo que vale la pena. Así ese uno esté sacando la cara por ese catálogo con el que uno ha soñado. Sí, sobre todo, digamos, yo creo que la construcción de catálogo sí es una constante variable, o sea, como que sí se va cambiando. Digamos, como nos pensábamos hace 5 años, de pronto ha cambiado un montón de cómo nos vemos ahorita en lo que decidimos o no publicar. Pero yo creo que más allá de eso, lo importante es que cada libro que se haga sea un buen trabajo, o sea, tenga una calidad visual, narrativa, bueno, digamos como todas las cosas importantes que uno considera como editorial que tienen que prevalecer en un libro para que después uno no se arrepienta. Yo no sé, yo cuando estudiaba literatura y también tenía ese sueño de ser escritora, escribía cosas que yo decía, no, o sea, Dios mío, voy a ser grande. Y ya después vuelvo a ellas y soy como, uff, esto no era tan bueno, pero digamos, ahora que uno es editor y tiene esa responsabilidad, digamos que sí hay que hacer un trabajo muy bueno en equipo, con ilustrador, autor, diagramador, o sea, con todas las personas que están detrás de un libro, para que siempre que volvamos a ese libro, pasen los años, pase el tiempo, pase la época, pase lo que pase, sí sea un producto de calidad. Creo que eso es más importante que tener definido un catálogo, porque siempre lo que decía Noelia y lo que decía Carolina, siempre estamos como sujetos no sé, a lo que pase socialmente, culturalmente, de intereses. Ok, y no sé si ahora nos cuentan sobre alguno de esos obstáculos que se han encontrado en el camino, alguna experiencia, alguna historia particular que quieran rescatar. Bueno, yo creo, y aprovechando que ustedes están estudiando literatura y es una de mis grandes críticas a la academia, es que a uno como literato o como filósofo, bueno, voy a hablar desde mi profesión, no nos enseñan o bueno, lo digo desde mi universidad, no sé cómo sea la de ustedes, puede que sea diferente, pero desde mi formación académica no me enseñaron ir más allá de ser una crítica de la literatura, ¿no? Entonces, digamos, salir al mundo siendo literato es muy complicado porque las empresas lamentablemente no necesitan literatos, ¿no? Entonces tenemos que terminar, digamos que bueno, está el campo del periodismo y la investigación y eso, pero digamos la oferta laboral, como la tiene un abogado, como la tiene un ingeniero, como la tiene un administrador de empresas, no es tan amplia como la tenemos nosotros los literatos. Entonces una opción es pues digamos el mundo de los negocios y es algo que estamos tan inmersos en la literatura que está bien, pero sí siento que tiene que haber como una formación empresarial. ¿Cómo puedo hacer negocio a través de la literatura? De esto que me apasiona tanto. Y esto lo cuento por una anécdota que igual con Noelia tenemos muchísimos. Cuando dijimos, bueno, vamos a hacer esta editorial, llegamos a la Cámara de Comercio, unas niñas de 19 años, creo. ¿Cómo se hace una empresa? Esa fue nuestra pregunta.
Y bueno, nos dijeron, bueno, tienen que traer estos papeles, estos. No teníamos ni idea, o sea, no teníamos ni idea de nada. Y bueno, también ha sido súper lindo. Digamos que nos hemos construido a partir de la práctica y el error y todo eso. Pero sí siento que la academia debe tener como buscar esas opciones de formación como empresarios. Eso por un lado. Y por el otro lado, es que tampoco nos enseñaron a hacer libros. Aprendimos en el camino a hacer libros, que eso también fue un reto bastante grande. Creo que esa es una de las anécdotas más graciosas que tenemos, pues que tenemos muchísimas, pero digamos como enfrentarnos a algo tan básico como, oigan, no sé cómo constituir una empresa legalmente, fue una anécdota que para literatas sí es algo era como muy retador. Yo creo que hay varias. Es decir, no se desanimen, por favor. Primero, porque existen justamente iniciativas como la de AFIT y otras tantas para profesionalizar el tema y la edición. Porque, digamos, hay varias áreas en la edición en la que se puede meter una persona que estudia literatura. Pero, digamos, ya desde la editorial hay varias y sobre todo yo creo que una de las principales es la circulación. La circulación a nivel nacional, al ingresar, por ejemplo, a los canales de librerías. Para nosotros fue, claro, como nuestro libro, eso fue muy bonito porque John cogió La fascinante historia de las palabras y fue donde el señor Felipe Rosa, librero principal o gerente, no sé exactamente cuál es su cargo en Librería Nacional, le llevó el libro y fue muy bien recibido. El libro, como les digo, estuvo a la semana, 2 semanas dentro de los más vendidos y eso fue un espaldarazo. También, por supuesto, conocíamos algunos sectores, algunas librerías cercanas por nuestros trabajos editoriales que tenían que ver con lo que les comentaba al inicio. Conocíamos algunas librerías, entonces tuvimos la posibilidad de ir a hablar con estos libreros y empezar a que nuestros libros circularan en las librerías y pues los lectores tuvieron acceso a ellos. Pero otro de los, digamos, ya en la circulación, como les decía, para nosotros la internacionalización siempre fue muy importante. El tema de la circulación hacia afuera es mucho más complejo. Hay, digamos, temas de flete que son muy costosos, enviar libros hacia el exterior es muy caro. Participar en ferias nacionales, digamos, no es tan complejo, pero para ferias internacionales sí es muy caro. Participar en stands o en colectivos, siempre, digamos, es una posibilidad, pero siempre existe esa... No es una dificultad que se puede sortear, es decir, no es una cosa que no se puede hacer y es importante saberlo. Para nosotros siempre nosotros obviamente hemos apelado a ayudas del Ministerio de IDARTES, el Instituto de las Artes de Bogotá, echamos mano de todas las posibilidades, pero nosotros también hemos tenido la decisión de invertir en esa internacionalización. Entonces, creo que esta es una de las principales. Por supuesto, existen otras. En el tema, por ejemplo, del libro ilustrado en el cómic, está también pasando la profesionalización de los ilustradores, en el tema de poder entregar un cómic de, no sé, 120 páginas en el tiempo estipulado y no demorarse 3 años o 4 años como nos pasó a nosotros con un libro, que tuvimos que tomar ciertas decisiones para solucionar porque teníamos un lanzamiento en el Hey Festival. Digamos, hay un montón. Digamos, es en el que hacer todo el tiempo hay dificultades, pero creo que son dificultades que uno va sorteando de acuerdo también a la determinación que tenga y a la decisión y el objetivo y el norte que tenga. Pero hay cosas ya como les digo, la circulación o políticas públicas o compras institucionales, que son ya problemas mucho más complejos de solucionar porque tienen que pasar por otras instancias. Yo creo que hay otra también, estaba pensando, y fue algo que nos pasó, y quiero empezar con un dicho que de pronto se lo han oído a sus abuelos o papás, y es: del afán no queda sino el cansancio. Y eso aplica mucho
en la fase de la impresión, que es una de las tantas fases que tiene la publicación. Y creo que la editorial nos ha enseñado a tener paciencia, porque muchas veces uno desea las cosas ya y quiere que algo se imprima ya y todo sea en un tiempo récord, por no quedarle mal ni a los lectores o al cliente. Pero creo que si algo que yo puedo decir a nivel personal, más allá de editoriales, es mejor demorarse una semana más revisando algo que imprimir 1000 ejemplares mal. Porque nos pasó, pues nos ha pasado igual varias veces. Creo que uno siempre que imprime algo, le encuentra después algo que no le gustó. Este punto no, esta imagen salió rara, este pixel, lo que sea, uno encuentra algo porque uno revisa con lupa después de imprimir. Pero en una anécdota muy breve que les voy a contar es, teníamos un cliente y nos dieron un texto, desarrollen todo el libro, o sea, tienen el PDF de una historia, hagan todo, hagan la dirección de arte, la ilustración, la diagramación, la impresión, todo iba muy bien, hasta que, bueno, siempre en cada etapa hay problemas, pero el más grande y por el que nos dejó esta lección fue en la impresión, cuando dijimos, listo, todo está, mandemos a imprimir, ya, se mandó o sea, se firmó la cherpa final, todos los colores estaban bien, imprimimos. Cuando nos dimos cuenta, no, eran 1000 libros, y cuando nos dimos cuenta ya faltando como 2 días para que nos entregaran todo, evidentemente ya hace una semana o más nos habían dicho que todo estaba en proceso de impresión. Nos dimos cuenta que es algo muy grave, es un error muy grave, no nos vayan a juzgar, pero se los voy a compartir. Nos dimos cuenta que habíamos ubicado, nosotras no, pero no lo vimos, y obviamente la responsabilidad en quién cae, no va a caer en el ilustrador, no, en el escritor, no, la cara la da la editorial. Y habíamos puesto mal un mar de Colombia, lo cual pues es muy grave, o sea, los mares no los enseñan como en quinto o tercero de primaria, y pues cómo vamos a publicar un libro donde promovemos Colombia, saber más de Colombia, creo que era el Océano Pacífico por allá, o sea, no sé, era una cosa terrible, o sea, en verdad era un error muy grave, o sea, no era como, no importa, un niño no lo va a notar, no importa, o sea, igual así el niño no lo notara, que seguramente no lo iba a notar, uno no, o sea, uno no tiene cara para después publicar eso y mostrarlo y que el cliente lo venda, o sea, no, eso es terrible. Entonces, ¿qué tocó hacer? Tocó botar, quemar, incinerar, no sé qué hacen, rasgar, reciclar, picar, todos esos 1000 libros y volverlos a imprimir. Obviamente, ¿quién asume el costo? La editorial. Entonces, no ganamos nada de ese proyecto en el que hubiéramos trabajando un año, pero pues creo que la enseñanza fue la ganancia de decir, a veces uno por no revisar una semana más, porque creo que algo también pasa y es que uno se acostumbra, el ojo y el cerebro se acostumbran a ver algo que ya ignora lo que está mal, por ejemplo. Entonces, porque el cerebro quiere ver lo que quiere ver finalmente y uno desea ver el libro terminado y desea verlo bien. Y eso fue lo que nos pasó. Entonces creo que si algo, un obstáculo fue ese, porque obviamente eso nos ralentizó mucho cuando uno pues todavía no es muy grande y no tiene un flujo de caja bueno, constante y rápido. Eso puede ralentizar un proyecto un año más. Entonces, eso fue uno de los obstáculos más grandes que hemos tenido porque nos perjudicó mucho a nivel económico. Pudimos salir adelante después de un año casi que nos costó ese error, pero uno aprende de esas cosas y creo que ese consejo yo siempre lo daré y es, no importa que uno se demore un día más, una semana más, y preguntarle también a personas que no están acostumbradas a ver el material, que lo van a ver por primera vez, porque una persona que se acerca a algo por primera vez, él quiere encontrar el error, porque el cerebro está destinado a encontrar los errores en las cosas. Entonces, seguramente esa persona que uno diría no sabe nada de literatura, no importa, o sea, ya aquí no es tanto si sabe o no de literatura, sino que esa simple persona que puede ser la mamá, la tía, el hermano, el novio, lo que sea, quizá encuentre ese error. Entonces, no está de más preguntarle a alguien, oiga, lea esto, échale un ojito a ver usted qué le ve de raro, porque eso lo puede salvar a uno de muchas cosas. Listo. Sabemos que no podemos prever errores, es muy difícil,
pero de pronto nosotros que seguimos en formación, ¿qué nos aconsejarían para complementar esta formación en literatura y que a la hora de llegar, digamos, a montar una editorial o a la industria editorial no estemos como tan perdidos en los procesos? Yo creo que ahí, lo que pasa es que el libro es un producto, es un artefacto que tiene una cadena muy larga, ¿no? Entonces está el autor, autora, ilustrador, si lo hay, editor, corrector de estilo, está también el diseñador, la imprenta, la distribución, la circulación y todo, la librería o los canales de venta. Entonces, conocer un poco toda la cadena, esa es mi recomendación, porque los autores en muchas ocasiones no saben cómo funciona cuando sale su libro, no tienen ni idea de qué pasa más allá de ser impreso, las librerías no conocen cómo funciona una editorial, pasan estos errores, digamos, que pasan a cualquier persona, hay posibilidades, se puede desencuadernar, se puede volver a imprimir un pliego, no hay que picar todo el libro eventualmente. Entonces, eso si uno lo sabe, pues puede dar opciones, ¿no? A la imprenta, porque por supuesto es un gasto absurdo tener que picar 1000 libros y volverlos a imprimir. Pero yo creo que es como, por supuesto, en la rigurosidad de la lectura, no solamente uno necesita sacar un libro en algún tiempo, sino que también el ojo se cansa, ¿no? Entonces a la segunda, tercera lectura pues ya no notas las diferencias, entonces por eso es importante que otros ojos lean los libros, los revisen, haya un corrector o correctora que está alejado pero que tiene la posibilidad de leer, revisar ortotipografía, bueno, muchas cosas, un diseñador, luego las cherpas, luego las pruebas de impresión, revisar sobre pruebas de impresión. Es muy importante revisar todo antes porque lo que dice Noelia es así, o sea, imprimir 1000 libros, el costo que tiene o los que sean, y después darse cuenta de un error es terrible, eso es un golpe emocional y económico y emocional muy fuerte, porque pues es como, no, o sea, todo el trabajo, todo el esfuerzo y bueno, además del producto ni siquiera sirve. Entonces, creo que es importante, yo les recomendaría mucho que sepan, se acerquen pues digamos, a hablar como autores, si es que alguien escribe, sepa cómo funciona el mundo editorial, a las librerías, a las ferias, todo lo que tiene que ver con el mundo editorial, porque es que eso, si uno es un autor, por ejemplo, o es un editor, puede llegar a estar en una feria como esta o una internacional en la que puede entender muchas cosas, o si se va por la traducción o por la corrección o por el diseño editorial, o sea, hay muchas ramas en las que alguien puede especializarse para trabajar en el mundo del libro, y a mí me parece importante, como digo, además de la rigurosidad pues en el libro, en el texto o en el libro que se vaya a publicar, pues conocer un poco todo el universo, cómo funciona para entender y poder también echar mano de todas las bondades que tiene la cadena del libro. Uno de los consejos que voy a dar es tener bases de planeación financiera. Me parece que son súper elementales e importantes a la hora de hacer una editorial. Planeación financiera. Otro consejo breve, pero muy importante que también lo he aprendido a los golpes, es tener muy buena relación con los proveedores. Yo sé que a veces uno puede llegar a ser muy exigente en cosas, lo cual está muy bien, porque creo que una de las claves del éxito, como lo conocemos, es ser cansón con lo de uno hasta que uno se sienta satisfecho. Nunca se va a sentir del todo satisfecho, pero aún así hay alternativas, el diálogo, pero creo que clave para tener una editorial y uno estar bien también, porque esto es un cúmulo de muchas cosas, no solo son números, también está incluida la estabilidad mental y emocional de uno constantemente, porque pues es un todo, ¿no? En el que uno se sumerge todos los días de su vida, uno se levanta pensando y se duerme pensando en lo que uno está haciendo, en el proyecto de vida que uno tiene. Y a veces tener una mala relación con alguien
puede hacer que eso permee otras áreas, porque uno es el todo, sobre todo cuando uno está empezando, que es el famoso emprendedor, que es el de ventas, el de medios, el domiciliario, porque pues nosotras hemos sido también todas, desde el que edita el libro hasta que llega y lo lleva a la puerta como haciéndose pasar por el domiciliario que solamente vino a traer o la caja o el libro. Pero algo clave es tener buena relación con los proveedores. Créanme que eso va a traer mucha paz a su vida. Bueno, a propósito del tema de la fiesta este año, que es mujeres, no sé si nos pueden describir cómo ha sido su experiencia como mujeres editoras en Colombia y en el caso de Rey Naranjo, que entiendo que pues tienen venta en otros países, cómo han sido esas relaciones, si han sentido algo particular que nos quieran compartir. No, yo creo que ha sido una relación, en mi caso particular, nosotros en Rey Naranjo somos 3 socios, 2 hombres y yo. Creo que finalmente no es una cuestión de género, digamos, hay temas por supuesto que a mí me pueden interesar más que lo que les puede interesar a ellos o viceversa, pero creo que hay ahí lo importante y ha sido como sentar una voz y decir lo que se piensa, lo que se siente, la visión que puede tener cada uno, que puede coincidir o no. Y digamos que sí hay una diferencia, por ejemplo, en ciertos sectores editoriales como el libro infantil y juvenil, en el que sí existe una presencia de las mujeres muy importante. En la mayoría de las editoriales están dirigidas o sus directoras editoriales son mujeres. Por supuesto que también hay hombres en el mundo del libro infantil y juvenil, pero yo creo que en un 85-90% son mujeres, y digamos eso pues es notable. No sé si es eso a qué se debe realmente, si es una cosa natural o es algo que tenga que ver también con el hecho de ser mujeres y que se supone que somos quienes sabemos cómo hablarle a los niños o tenemos una sensibilidad. Eso es cuestionable, yo no me atrevería a asegurarlo, pero es así, es una realidad. Y digamos que en el quehacer diario o en eventos como este yo no siento diferencias en el mundo editorial de las editoriales. Yo creo que la diferencia radica especialmente es entre los autores y las autoras. Es ahí donde hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, en donde las mujeres se sienten a veces maltratadas o un poco de lado en la participación, en la visibilidad que se le da en esos eventos. Pero creo que como la edición es un tema, o sea, los editores o los publishers, como se podría decir también, estamos un poco como de ladito, como viendo el asunto o sea, como frente a la cosa, pero no somos los que más notamos, los más notables. Creo que en ese mundo no hay tantas diferencias, pero creo que esa diferencia sí está muy notoria, como les digo, entre los autores y las autoras. Pero también debo decir que no tengo los números exactos, pero también en Colombia y en muchas partes las grandes lectoras son las mujeres, no los hombres. O sea, el porcentaje de lectura, por lo menos en Colombia, es mayor entre mujeres que hombres. Entonces, bueno, ahí es donde está como esa dicotomía de géneros. A veces, aunque somos un nicho pequeño y cuando entramos a la universidad de una detectamos a todos los de literatura porque somos pocos, mientras en literatura pueden estar, no sé, entrando a un pregrado 30, 40 personas, a ingeniería industrial entran más de 400 personas, o sea, pues es más complicado conocernos entre todos si somos ingenieros industriales, pero este llamado a la unión es porque, aunque no parece, en el sector editorial a veces hay mucha desunión y hay muy poca comunicación. Y uno creería como, no, somos tan pocos, hablémonos todos, creemos un grupo en WhatsApp y nos estamos contando todos los pormenores del mundo editorial. Y muchas veces no es así, tanto que este año nos reunimos en enero las editoriales, solo las pequeñas editoriales dedicadas a lo infantil e ilustrado, porque hicimos ese llamado, como oiga, o sea, somos tan pocos y nunca nos hablamos, rara vez si nos vemos en una feria nos saludamos, pero de ahí no pasamos y es como, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Somos tan pocos, ayudémonos porque somos débiles
frente a otros monstruos editoriales muy grandes y muy bien armados, y pues la unión hace la fuerza, ¿no? O sea, creo que si nos unimos va a ser mucho más fácil a que si cada uno está por su lado viendo cómo saca 4 millones para un stand, cómo saca 1 millón para afiliarse a la Cámara del Libro, y pues nosotros sabemos que los que empezamos por lo menos lo hacemos todo con las uñas, eso es luchado, al menos que uno sea un gran heredero, pero de resto uno saca de sus ahorros, saca un préstamo, le pide a este, le pide al otro, y de las poquitas ganancias uno va armando su pequeño imperio, pero que es muy pequeño realmente, y creo que si fuéramos más unidos sería diferente, por lo menos para los que somos pequeños y muchas veces decimos, oiga, este año no puedo ir a la Filbo, no me da, o no voy a poder ir a la fiesta del libro, o no voy a porque pues naturalmente si el flujo de caja no está dando, pues o lo sacas de tu bolsillo o simplemente pues te haces a un lado y dices será en la próxima. Pero creo que tanto a nivel económico como igual para proyectar, no sé, ferias, conversatorios o simplemente espacios es muy bueno. Entonces, chévere porque uno a veces dice, vea, yo creo que yo no le hablo al que está allá porque de pronto es como Dios o de pronto me va a juzgar o de pronto no le parece tan chévere mi proyecto, pero creo que uno se debe quitar como esa pena de saludar o decir, no sé, me va a juzgar, lo que sea, no importa. Pero sí generar un vínculo mucho más unido y ojalá que estas nuevas generaciones de editores, de escritores, de ilustradores, lo tengan en cuenta porque créanme que sí hace la diferencia, más cuando uno emprende, más cuando uno emprende en el sector cultural o artístico en un país como Colombia, realmente se ve la brecha cuando hay desunión y también se siente la fuerza cuando hay la unión entre todos. Yo quería decir algo, no sé si ustedes están en la Cámara Colombiana de Edición Independiente, que está recién creada. Entonces las invito a una reunión mañana, ahora les paso los datos. Porque, digamos, sí, eso pasa, pero pues el mundo editorial es muy pequeño, es muy frágil, no solamente las editoriales, las librerías también son muy frágiles, pero hay iniciativas y después de todas, digamos, de vernos las caras y escucharnos las quejas y las situaciones particulares, recientemente, no sé, que hace un par de meses tal vez o 3, se creó la Cámara Colombiana de Edición Independiente, en la que estamos todas las editoriales independientes, o bueno, algunas, pero ellos siguen sumando, para precisamente lograr pues una mejor presencia, no solamente en los eventos nacionales e internacionales, sino también en todo lo que las políticas públicas, compras públicas, todo lo que significa la posibilidad de tener una editorial independiente en Colombia. Bueno, listo. Mi última pregunta antes de darle el espacio al público es respecto al universo digital. ¿Sus catálogos están abiertos, digamos, a estas nuevas modalidades de audiolibro, libro digital, etcétera, o se quedan más bien en el libro físico y de pronto qué futuro ven en estas nuevas formas? Nosotras estamos muy emocionadas porque nuestro próximo libro se llama Chocolate y es un libro que va a tener música. Entonces, digamos, pues nos vamos a mantener en lo físico, pero también estamos creando en nuestra página web una plataforma en la que el lector va a poder leer el libro acompañado de la canción. Entonces, creo que eso es una apuesta a la que llevamos trabajando un año. Entonces ha sido muy interesante porque a pesar de que estamos haciendo un libro, también estamos haciendo una canción y estamos creando estrategias en las que esas dos cosas puedan funcionar. Entonces creo que estamos muy emocionadas. Próximamente va a salir, se llama Chocolate, es un libro inspirado y dedicado a los niños del litoral pacífico. Yo creo que es muy importante, así como Cuña, pues ustedes que están también próximos, no sé si de pronto hay personas que ya tengan como el esbozo de algún proyecto, pero creo que es muy importante para el momento en el que estamos. Nuevamente uno tiene que ir de la mano con el contexto en el que está, pero sí pues nosotras desde Ilona como editoras y como lectoras vemos que es importante ya empezar a tener pues no una totalidad, eso depende mucho a lo que esté enfocado el proyecto de uno. Pues hay editoriales que son netamente digitales, en donde el libro o es una realidad
que tú abres el libro, te pones unas gafas o ves en el celular y el libro se mueve, bueno, infinidad de ideas, pero sí creo que estamos en un punto en donde es importante anclar lo que tenemos, que es el producto físico, a algo digital, porque pues el contexto no lo pide, o sea, los niños ahora vienen con un chip incrustado en donde desde, no sé, yo he visto niños muy chiquitos, es aterrador, que saben manejar muy bien un celular, un, no sé, un computador, es como si ya vinieran como con algo programado, entonces ellos ya tienen un llamado a lo digital, nacen como con una conexión a lo digital y sí o sí, pues ellos ya van a crecer con eso, pues ¿no? Uno también ya está con su celular, con su iPad, con lo que sea, lee libros digitales, pero pues ya no nos podemos quedar solo en el libro digital, sino en algo más, porque pues los niños son mentes que se aburren muy fácilmente, entonces pues interesante poder, no sé, dar propuestas musicales o de animación, no sé, yo vi algo muy interesante que era un libro que tenía unos personajes y cuando uno descargaba una aplicación, uno podía, por ejemplo, pongo el celular como si les fuera a tomar una foto y veo los personajes del libro caminando entre ustedes. Eso es muy raro, no sé cómo lo hacen, pero me parece muy interesante. Nosotros pues creemos en el libro como artefacto, como objeto, pero por supuesto que tenemos nuestros libros en ebook, audiolibro, porque también, digamos, hay varios libros de nuestro catálogo que vienen de otras plataformas. Nosotros tenemos un libro que estaba gratuito en internet, por supuesto de su autor y pues con toda su contratación y demás, pero es un blog. Nosotros también tenemos un libro que fue un cortometraje. Es decir, para nosotros los libros lo que tienen son contenidos y esos contenidos pueden venir de cualquier plataforma, del internet, del cine, la música. No tenemos distinciones y por supuesto tenemos nuestros libros en estos formatos digitales porque también sabemos que tenemos lectores en otras partes del mundo donde no pueden acceder o donde es demasiado costoso mandar un libro, que incluso la gente a veces quiere, pero es muchísimo, no sé, 4 o 5 veces más caro lo que vale el libro enviarlo a cierta parte del mundo que lo que vale el objeto. Entonces estamos, por supuesto, presentes en plataformas de venta de ebook y de audiolibro, pero nuestra apuesta principal pues, es el libro como objeto, pero pues no desconocemos esas dificultades de tránsito de los libros que tenemos que también superar. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora si alguien tiene una pregunta en el público, este es el momento. Me parece muy interesante esta reflexión sobre cómo la formación académica puede favorecer, alimentar o defraudar en algunos casos un oficio y un tipo de trabajo específico. Se da la casualidad que compartimos pues, el lugar de estudio en épocas muy distintas. Yo me gradué también de los Andes mucho antes, en un programa que era mucho más rígidamente de estudios literarios que seguramente el que ustedes hicieron y que el que está existiendo ahora. Y ahora en EAFIT estamos realmente reflexionando sobre qué quiere decir profesionalizar un oficio y qué tipo de capacidades, competencias se desarrollan a partir del estudio literario y que se llevan al desempeño del oficio editorial, que siendo que el oficio editorial mezcla ya de por sí muchas aptitudes y muchas capacidades. Pero me interesa mucho lo que ustedes, y las tres han hablado de ello, lo que tiene que ver con una desautomatización de la mirada, de alguna forma como entrenar esta especie de atención demorada que en nuestro tiempo contemporáneo favorece tan poco. Entonces me gustaría proponerles como una pregunta de en qué sentido su experiencia de lectoras, el tipo de lecturas que les gustaban hacer, el tipo de estudio que realizaron en algún momento, también en el caso de las que tuvieron formación en literatura, creen que se vuelve característico de la forma de edición que pueden hacer. Sí, influye mucho, esta formación influye, obviamente que uno siempre tiende como a abordar como lo negativo, como no vino, no me dijeron, pero pues en mi caso como literata creo que sí es la llama, o sea, es por lo menos la llama que inicia todo, es esa chispa que me hace acercarme a un libro, porque el libro me llama, porque de alguna u otra forma su carátula, su diagramación, cuando de pronto puedo leer la descripción o la reseña que hace otro autor, es finalmente
desde esta formación literaria que me voy a acercar y que me voy a o a enamorar o a desencantar de un libro. Ya la lectura pues es subjetiva, eso sí depende de las experiencias personales de cada ser, pero sí siento que igual ese estudio y pues ese amor, esa pasión y ese acercamiento por los libros desde temprana edad, o no importa, desde una edad tardía, sí hace que uno tenga una mirada particular y sí hace que uno tenga un interés particular por los libros, y pues ya a su vez si uno pasa de lector a editor, esta mirada también va a hacer que uno edite desde esta forma. Yo creo que nosotras editamos mucho desde lo literario, o sea, nuestras publicaciones son muy dadas a la historia. Digamos, sí, la diagramación es importante para nosotras y ojalá que el camino nos dé muchísimo más formación en la diagramación. No tenemos estudios de diagramación, a mí me encanta el diseño en lo personal, pero sí nuestra mirada para publicar también es muy desde lo literario, desde el trasfondo de la historia, desde las capas que puede llegar a tener una historia, que no se queda en solamente una línea, una voz o una capa, sino que empieza a desglosar muchísimas cosas. Creo que esa puede ser nuestra mirada como lectora y editora. Yo en cambio no entendí muy bien tu pregunta, pero yo creo que yo aprendí editando, viendo el trabajo de mis colegas de las otras editoriales. Me acuerdo mucho que en los Andes había un seminario, era seminario de edición, ¿no? Edición y ahí aprendí a cómo es que no se tiene que editar. Entonces, yo creo que la edición la aprendí fuera de la academia, sino obviamente un montón de herramientas sí adquirí, pero de manera pragmática lo aprendí viendo el trabajo de editoriales independientes colombianas que admiro un montón. Ahí fue como ese aprendizaje de la edición. Uh-huh. En mi caso fue más por el lenguaje del cine, digamos, es lo que más me ha marcado a mí, para aproximarme a los libros ilustrados, al cómic. Y ya la edición de narrativa, de ficción sobre todo, que es en la que yo estoy más inmersa, pues la he ido aprendiendo. Es decir, ha sido también un cúmulo de experiencias y de lecturas que han ido sumando a ese resultado. Pero la formación inicial, digamos, mía, fue por el lado audiovisual, que tiene que ver mucho más con el lenguaje del cómic. La primera pregunta es como, ¿qué tan difícil es acceder a que los medios de comunicación grandes y pequeños promuevan la lectura, promuevan las editoriales? Y si es difícil, que me lo imagino, ¿qué llamado deberíamos hacer nosotros como comunidad de editores a estos medios? ¿Cómo qué estrategias creen que deberíamos de buscar para poder acceder a esa visibilidad que tienen como otras empresas y otras cadenas de producción? Desde mi corta experiencia, yo lo que he visto, digamos que más allá dentro de las relaciones que tengamos los editores, siento que la comunicación con los medios es buena. Siento que los medios en general, yo he visto que ha habido un crecimiento y un boom de proyectos editoriales, publicaciones editoriales o diversas, digamos, que no son comunes a lo que publicaría de pronto una editorial tradicional. Y esto ha sido muy bueno porque en eso siento que sí se ha sentido como esta fuerza de esas editoriales emergentes que dicen, bueno, no estamos con la censura, vamos a publicar esto que de pronto, como por ejemplo el libro que ustedes sacaron hace poco, que es de La Costa Nostra, que yo vi que lo iba a publicar otra editorial que finalmente después Planeta, y dijeron no vamos a publicar, y después yo lo vi y yo qué chévere. O sea, en eso siento que eso hace también que se llame a los medios van muchísimo a las ferias y directamente uno puede salir en el noticiero del mediodía hablando de su proyecto. Siento que esas cosas pasan y ellos intentan darle la voz a cada uno, o sea, pasan por cada, están diciendo, estamos buscando entrevistas de qué es su editorial, qué son esos libros, de qué hablan, y uno tiene la oportunidad de tener visibilización
ante grandes medios. También, por ejemplo, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en una feria que se llama La Vuelta, y ese también es no sé bien cómo de quién, de qué entidad, me imagino que es del distrito. Ah, ok. Y, es algo muy interesante porque podemos estar en la Virgilio, en la biblioteca Virgilio Barco, nos dan un stand, no hay que pagar, lo cual es muy bueno y es muy positivo porque muchas veces, pues no sé, suena difícil, igual sí, ¿no? O sea, no se lo tomen tampoco tan a mal, no todos los meses son así, pero hay meses donde uno dice, nos queda un poco más difícil este mes poder ir a esta feria, pero el hecho de que nos ayuden con este tipo de incentivos, como, hey, pueden estar en esta feria, poner sus libros, vender, no les vamos a cobrar nada, solo lleguen acá con sus productos y pues con la actitud de querer vender, de querer mostrarle a la gente qué va a pasar su proyecto, hace que tengamos una exposición muy buena. No siempre saldremos en los periódicos, pero en esa oportunidad casualmente en El Tiempo salió una foto de La Vuelta y salió nuestro stand, entonces pues fue muy bueno. O sea, eso fue de suerte, siento que es de suerte, pero igual no todo el mundo, o sea, no todo es suerte, ¿sí? Como que también siento que los medios sí intentan, los medios digitales, de televisión, de radio, sí nos abren los espacios. Hay que también muchas veces tocar la puerta, no siempre van a llegar, pero sí nos buscan constantemente. Entonces, creo que sí hay una muy buena posibilidad de ser vistos en el mundo en general. Lastimosamente son muy pocos los medios especializados en crítica literaria o que se encarguen de promover. Todavía existen, no sé, lecturas dominicales, algunas secciones en algunas revistas y periódicos, pero yo creo que eso ha cambiado un montón porque finalmente ya los medios están tan desacreditados que muy pocas personas realmente están pendientes de lo que estos medios digan. Digamos, hay ciertas secciones en los medios que tienen credibilidad. Por ejemplo, El Tiempo tiene una sección de recomendación, de recomendados que todavía, digamos, tiene a Carlos Restrepo detrás como con sello de garantía. Pero yo creo que, por supuesto, los medios, no sé, RCN, Caracol, están solamente pendientes de los temas coyunturales, no son la cultura de ellos, pues sabemos que es más como la farándula. Pero yo creo que el recibimiento o tocar las puertas de los medios, lo que hay que hacer es ir a atreverse y mandar las fichas, mandar las muestras de los libros, mandarlos a gente que hace también reseñas en medios virtuales, que también cada vez son mucho más fuertes y mucho más efectivos y tienen mejor credibilidad que algunos impresos o televisión, que yo siento que cada vez menos la gente ve televisión y mucho más la gente que lee, no sé qué tanto se confía de esos recomendados de televisión, por ejemplo, eso habría que verlo. Pero creo que los medios digitales son una gran apuesta. Participar, por supuesto, en eventos como este que traen pues que atraen a los medios es importante. Los medios también se quedan muchas veces en los invitados internacionales, se quedan muchas veces en quiénes son las personas que brillan y digamos, los estelares, pero pues acercarse, generalmente en las ferias hay oficinas de prensa, uno puede ir a las oficinas de prensa, llevar un catálogo, acercarse y hablar con ellos. Pero pues el mundo editorial en Colombia es tan pequeño y los medios son tan pocos que hay que también tener cuidado y no dejarse apabullar por los autores o la presencia de los grandes grupos, que son las que sí saben hacer eso perfectamente, para dar a conocer lo que uno tiene, ¿no? Los autores o autoras que uno tiene, las obras que uno puede tener, que son también de interés de muchos. Por ejemplo, pues por supuesto lo que dice Noelia ahora con el tema de la Costa Nostra, eso fue pues una cosa que ha traído una cantidad de prensa y una cantidad digamos, de abrazo comunitario de la gente
y de organizaciones, pero pues eso es un caso atípico, pues porque digamos el escándalo del hecho de que Planeta haya decidido no publicar el libro y bueno, se hace esa denuncia y pasan todas esas cosas, pues claramente los medios sabemos que están muy pendientes de eso y además sabiendo también que es una periodista que tiene muchos colegas, que habla con todos, que todos la conocen, que saben cómo es la cosa, pues eso ha habido digamos un movimiento social y también de divulgación importante, pero eso pues no pasa todo el tiempo. Muchas gracias otra vez a las invitadas y a todos y todas ustedes por estar acá.